Buenas tardes, chicos. ¿Se me escucha bien? ¿Me confirman, por favor? Hola. Hola, buenas tardes, ¿se le escucha? Buenas tardes. Ya. Bueno, yo soy Camila Peña y les voy a estar acompañando en este semestre con la materia de microeconomía 1, ¿ya? Hablé con el docente y me dijeron que están utilizando un libro, que sería este, Microeconomía de Dominic. ¿Sí? Sí. Ya, aparte de esto, ¿están utilizando algún otro material? Diapositivas, no sé si les ha dado algún ejercicio, algún otro material aparte del libro. ¿O solamente con esto están trabajando? Sí, solamente con el libro, no. Solamente con el libro. Ya, ¿hasta qué tema han avanzado? Estoy poniéndome para ver hasta dónde han llegado. Capítulo 1, ¿ya lo vieron? ¿Mm? ¿O no se acuerdan? Vamos, chicos, quiero ver hasta qué tema han avanzado para que podamos comenzar. ¿O hasta qué página? Sí, ya avanzamos al capítulo 1 y vamos por el capítulo 3. Están comenzando el capítulo 3. Sí. Ya. Lo que vamos a hacer hoy son los ejercicios del capítulo 2. ¿Ya? Vamos a hacer los que están desde la página, a ver, ¿qué página es? Desde aquí. Disculpe, compañera, ¿será que usted puede grabar las clases, por favor? Sí, ya está grabando. Ah, ok. Listo, gracias. No se preocupen por eso. Todas las clases van a ser grabadas. Vamos a comenzar por aquí, por estos problemas, ¿ya? De la página 21. Cuando hay problemas de demanda, siempre van a aparecer dos tipos de funciones. En esta sería la primera función, ¿ya? Esta representa la demanda cuando únicamente trabajamos con los precios, ¿ya? Cuando solo varía el precio. Y luego está esta otra función, donde entran otras incógnitas como el precio. Aparte del precio vendría lo que es el precio de otros bienes, el ingreso de otros compradores y el gusto y preferencias de los compradores. Entonces, mayormente vamos a utilizar esta, porque en este capítulo la mayoría de los ejercicios, todo lo que es precio de otros bienes, ingreso de otros compradores y gustos y preferencias, se mantiene constante. ¿Ya? Vamos a ir analizando lo que nos dice el primer ejercicio. Expresa en lenguaje matemático sencillo lo que se analizó en la sección 2.1. En la sección 2.1 nos dice el concepto, en sí nos dice el concepto de demanda. Nos dice la cantidad de un satisfactor que una persona desea comprar en un periodo determinado es la función del precio del satisfactor o depende de del ingreso monetario de la persona.
del precio de otros factores y de los gustos de otra persona. Esto es lo que les decía. Estas son otras variables, ¿no? La cantidad de un satisfactor va a depender en función del precio del satisfactor, del ingreso monetario de la persona, del precio de otros satisfactores y de los gustos de la persona. Esto es lo mismo que vemos en esta ecuación de aquí. N. Entonces, el ejercicio lo que nos está pidiendo es simplemente mostrar cuál sería la función, ¿no? La ecuación que vamos a estar utilizando. Al variar el precio del satisfactor en cuestión, pero manteniendo constantes el ingreso de la persona y sus gustos, así como el precio de otros satisfactores. El supuesto ceteris paribus. Cuando vean que les dice ceteris paribus, significa que todas las otras incógnitas se mantienen constantes. Entonces, cuando la función sea así, cuando esté representada de esta manera, así, set par, lo que significa es que la función que tienen que ocupar es esta. ¿Ya? Entonces, esta es una función constante y esta tiene otras variables que hay que tomar en cuenta. En el inciso B, ¿cómo se obtiene la expresión U de X en función de P de X? Aquí tenemos que mostrar qué significa cada letra. Es por eso que en el ejercicio nos va diciendo que si se mantiene constante el ingreso, los precios, los satisfactores y otras personas pueden escribirse de esta manera. ¿Ya? Esta es pura teoría. Ya teniendo claro para qué esta fórmula, podemos ir entrando a los ejercicios. En el ejercicio 2.3 nos dice, a partir de la función de la demanda, esta es la función, siempre nos van a dar una función. Normalmente siempre nos va a dar representada de esta manera. Aquí nos recalca que la PX está representada en dólares. Lo único que hay que hacer es la tabla de la demanda y la curva de la demanda, y luego interpretar. En esta materia tienen que interpretar, tienen que saber y aprender a interpretar las tablas. ¿Por qué? Porque en todos los ejercicios, en la mayoría van a estar viendo tablas, tablas y tablas. Van a llegar a microeconomía 2 y van a seguir viendo tablas. Entonces, traten de entenderlo desde la primera que se les va a enseñar. Para hacer la tabla de la demanda, se puede colocar de manera vertical o de manera horizontal como aparece en el libro. En el libro está en horizontal. Es indiferente. Igual tiene que salir lo mismo. ¿Ya? Entonces, como ya nos está dando una ecuación, la vamos a poner aquí a un ladito y lo único que hay que hacer es reemplazar la PX por los puntos que le vamos a dar a nuestra gráfica. ¿Ya? Entonces, para ir comenzando podemos comenzar desde el 0 hasta el número que ustedes quieran, depende de qué tan grande quieran hacer la tabla, la gráfica, perdón. Entonces, en este caso vamos a seguir el mismo ejemplo que en el libro, ¿ya? Lo vamos a hacer desde el número 6 hasta el número 0. Simplemente vamos a ir reemplazando, ¿ya? Y vamos a ir calculando. Si tienen su calculadora más, me pueden ir dictando la respuesta. Aquí yo lo voy rellenando de la mitad. Aquí vamos a ponerle 2, 1 y 0. Okay. Aquí, ¿cuál sería el resultado? 0. 0. Vamos a la siguiente.
En esta, cuando reemplazamos el punto 5, 2. ya. En la siguiente, 4. 4, 6. 12 menos 6, 6, 12 menos 4, 8. 8, 10. 10 12. y 2. Entonces, aquí en PX vamos a ir poniendo los puntos que hemos usado. En este caso es 6, en este caso es 5 y aquí es 4. 4, 3, 2, 1 y 0. Y el resultado que nos dé lo vamos a estar poniendo en la otra tablita, en el otro cuadro. Aquí sería 0, aquí es 2, aquí es 4, y así sucesivamente. Aquí 10, aquí 2. Y vamos formando nuestra gráfica de acuerdo a los puntos. Y vamos a hacerlo de rojo y lo vamos a poner en 10. Entonces, en el eje del precio vamos a ir poniendo en el punto 6 y en cantidad 0. En el punto 5 la cantidad nos da 2. Entonces sería aquí. En el punto 4 nos da 4. En el 3 nos da 6. Y en el 2 nos da 8. En el 1 nos da 10. Y aquí nos da 12. Y la trazamos la línea. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, esta sería la tablita, esta sería la respuesta del inciso A y esto sería la respuesta del inciso B. Ahora, ¿cuál es la cantidad máxima del satisfactor X que esta persona demandará por periodo? Cuando el precio sea de 6, va a haber una demanda de 12, una cantidad que debemos ofertar. Un momento, voy a aceptar a los que acaban de entrar. Déjame ver. Ya. Entonces ahí quedaría este ejercicio. Ahora en el libro también nos dice, en el inciso C, la cantidad máxima de este satisfactor que la persona demandará por unidad de tiempo es de 2 unidades. Esto ocurre a un precio igual a 0 y se denomina punto de saturación de la persona. Unidades adicionales de X ocasionarían a la persona un problema de almacenamiento en venta. Y así todos los puntos pertenecientes de la curva demandada están en el cuadrante. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos al ejercicio número 6, 2.6. La tabla 2.10 nos proporciona dos tablas de demanda individuales de una persona para el satisfactor X. La primera, Q de X, es la misma tabla que la del problema 2.4. La segunda resultó de un incremento en el ingreso monetario de la persona. Aquí ya nos está dando dos tablas. Por un lado tenemos la misma que hicimos aquí arriba. No, es otro ejercicio. La misma que está más arriba en el libro, lo pueden ver. Y nos da también otra tabla adicional en la que hay un incremento en el ingreso monetario de la persona. Aquí no hay que calcular, no nos da función, entonces nosotros no tenemos que determinar cuánto es el ingreso, ni nada de eso. Entonces la tabla ya nos lo está dando. Lo único que hay que hacer es graficar las dos tablas de la demanda
y analizar las siguientes preguntas. Entonces la tabla ya está dada. Ahora por cuestiones de licencia, esa no la tengo, pero la tengo aquí. La 2.6, esta. A ver, vamos a... No se ve, ¿no? De pantalla. Ya. Vamos a poner el ejercicio por un lado y la tabla por el otro. Aquí en el inciso A solo es ir hallando los puntos, ir realizando la curva. En eso no creo que tengan problema, ¿no? Esta es una curva y esta es otra curva. Son dos diferentes. Entonces, ¿qué nos dice en el inciso B? ¿Qué ocurriría si el precio de X bajara de $5 a $3 antes de subir el ingreso de la persona? ¿Qué es lo que pasaría antes de que suba el ingreso de la persona? Esta tabla de aquí nos muestra... Ay, no se ve. Vamos a hacerlo rojo. Esta tabla de aquí nos muestra el resultado de la demanda cuando se incrementa el ingreso de la persona. Y esta que está aquí adelante, esta otra, esa nos muestra el ingreso antes, la demanda antes de que se incremente el ingreso. Entonces, QX sería esta primera curva. Esta primera es antes de que se incremente el ingreso y esta otra sería después de que se incrementa. Entonces, ¿qué ocurre si el precio de X baja $5 de 5 a 3? Va a bajar $2. Entonces vamos a agarrar esta, perdón, está bajando, ¿no? Esta. ¿Ya? ¿Qué pasa si baja $2? Si baja $2, este 5 se convierte en un 3, este 3 va a bajar a 30, perdón, y este también va a cambiar de cantidad, sería 55. Entonces, aquí estaría el inciso B, cuando de $5, no está marcando, cuando de $5 baja a $3. Cuando costaba $5, la cantidad debía de ser de 20. Pero si yo le bajo el precio, la cantidad ahora es de 30 aproximadamente, ¿no? Sí, exactamente es de 30. Esto en la curva en la curva antes del incremento del ingreso. ¿Ya? ¿Qué ocurriría? No, con un precio fijo de $5 para el satisfactor X, ¿qué sucede cuando sube el ingreso de la persona? Cuando el precio fijo ahora, voy a borrar esto. Cuando el precio ahora es de 5 y se mantiene constante, cuando el precio es de 5, y sube el ingreso, cuando el ingreso es decir, que sube el precio, perdón, la cantidad también sube. ¿Se entiende? No tienen que ir uniendo los puntos, ir viendo las cantidades. Es lo mismo que nos dice en el libro. A ver, voy a buscar el libro. Aquí el inciso B. Cuando el precio X baja de 5 a $3 antes de subir el ingreso de la persona, la cantidad demandada del satisfactor X aumenta de 20 a 30.
Y cuando sube el ingreso de la persona, la curva de la demanda se desplaza hacia arriba, hacia la derecha. Esto se denomina incremento de la demanda. Cuando la curva de la demanda va hacia la derecha, es que hay incremento de demanda. Cuando la curva, digamos que aquí hay otra curva, si movemos el precio y la curva se va hacia el lado izquierdo, significa que hay una disminución en la demanda. Si se va hacia el lado derecho, hay un aumento en la demanda. Vamos a ver el inciso D. ¿Qué pasa si al mismo tiempo que sube el ingreso de la persona, el precio de X baja de 5 a 3 dólares? Es lo mismo. Si el ingreso que antes era 5, ahora baja a 3 dólares, perdón, si el precio que era 5 baja a 3 dólares, la demanda va aumentando. Antes, cuando costaba 5, nuestra cantidad tenía que ser de 20. Ahora que nuestro precio es 3, podemos vender un poquito más, estaría aquí entre 30. Es similar al inciso B. ¿Qué tipo de bien es el satisfactor X y por qué? Debido a que cuando el ingreso de la persona aumentó, se desplaza hacia arriba, el satisfactor X es un bien normal para esta persona. Si se hubiera desplazado hacia abajo, es decir, hacia la izquierda, el satisfactor X sería un bien inferior para ella. ¿Ya? Eso, tírenle una leída bien más tranquilos y van a poder entenderlo mejor. Ahora el ejercicio 2.7. Los valores de la tabla 2.11 se refieren al cambio en el consumo de café y té de una persona en su hogar cuando sube el precio del café. Todo lo demás, incluido el precio del té, permanece sin cambio. Elabore una gráfica que muestre estos cambios. Aquí igual ya nos está dando la tabla y lo que tenemos que hacer es simplemente graficar y explicar qué significa cada gráfica. Aquí tenemos que antes el precio del té era 40. Después va a subir el precio a 60. Si sube el precio, baja la cantidad de tazas que se consume por mes. Antes era 50 y ahora es 30. En cambio, el té se mantiene constante, de 20 a 20, no cambia. Pero sigue siendo el mismo precio, la cantidad que va a consumir en el mes va a aumentar. Entonces vamos a ir haciendo la gráfica. Ahí, ya. Para la del café. Nos dice que el precio es de 40 y la cantidad de 50. 40, 50, más o menos por aquí. Me está pintando. 40, 50, más o menos por aquí. Y el otro punto sería de 60 en el precio y de 30 en la cantidad. Más o menos por aquí. Y unimos la línea, los dos puntos. Entonces, esta sería la demanda del café antes y después. Ahora vamos a ver el cambio que hay en el té. Antes costaba 20 y la cantidad era 40. Después siguió siendo 20 y la cantidad fue de 50. Entonces, más o menos ahí. Trazamos una línea.
no nos da más datos, ¿no? Entonces sería una línea más o menos así. Lo que nos está mostrando este ejercicio es el movimiento de los puntos. Aquí, por ejemplo, lo que varía es la cantidad, ¿no? Pero aquí no hay cambio en la demanda. Sin embargo, aquí sí, aquí hay un aumento en la demanda. Y eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Cuando el T se mantiene el precio, cuando se mantiene el precio del T constante, hay un aumento en la demanda. Cuando el T aumenta de precio, hay una variación en la cantidad. ¿Ya? Veamos a ver qué nos dice el libro, a ver cómo lo interpreta el libro. Se observa que cuando el precio del café sube de 40 a 60 centavos por taza, la cantidad demandada del café baja de 50 a 30 tazas. De 50 a 30. Antes consumíamos, Antes consumíamos 50 tazas y ahora vamos a estar consumiendo solamente 30. Pero cuando el precio se mantiene en 20, en 20, antes se consumía 40, ahora se va a estar consumiendo 50. Entonces, simplemente es graficar e interpretar qué es lo que nos dicen las gráficas. Vamos al siguiente. A ver, ¿tienen alguna duda? Chicos, Está bien, ¿no? sí, ¿no? Esto está fácil. Vamos aquí. Estoy viendo lo que dice el texto. A ver, en un sistema de ejes, dibuje la curva de demanda hipotética de la persona para el T. 1, antes de que el precio del café, de los limones, como en los problemas 2.7 y 2.8. El 2.8 es similar al 2.7. Es lo mismo. Ustedes tienen la tablita, grafican y ven qué variación tiene. Y eso lo interpretan, al igual que el cambio en el café y en el té. Va a haber básicamente el mismo cambio. Estos dos son los tipos de movimientos de la curva de la demanda. Puede ser que simplemente cambie el punto en el eje o que la curva se desplace completamente. Entonces aquí solo es graficar. Antes de que el precio del café y de los limones suba como en los problemas 2.7. Antes de que suba, después de que sube solo el precio de los limones y después de que suben ambos precios del café y de los limones, como se indica en el problema 2.7 y 2.8. Las gráficas están, simplemente hay que ir señalando los puntos y ahí van a encontrar. ¿Ya? Lo mismo para este. Bueno, este es parecido, ¿no? Aquí nos está dando ya la tabla y solo nos está pidiendo graficar. ¿Ustedes de qué manera van a graficar? De manera vertical. Aquí van a graficar una curva para la persona 1, otra curva para la persona 2 y una curva para la persona 3. ¿De dónde sale esta cuarta curva? Sale de la suma de los resultados de cada persona. Si, por ejemplo, ahorita vamos a sumar 9 más 18 más 30, nos da 57. Entonces aquí iría en el punto 6, el precio cuando esté en 6, en cantidad iría en 57, que más o menos está aquí antes del 60, ¿no? Entonces aquí va un punto. Y así con los demás puntos, se les va a ir saliendo de esta curva. Por eso aquí también nos sale esta ecuación. D de X, la demanda de toda la tabla, es igual a la demanda de la persona 1 más la demanda de la persona 2 más la demanda de la persona 3. ¿Ok?
Vamos a la oferta. Expresa en lenguaje matemático sencillo lo que se vio en la sección 2.5. Esto es lo mismo que el primer ejercicio de la demanda. Nos pide interpretar las fórmulas que vamos a utilizar. En la oferta es similar a la de la demanda, solo que en vez de ponerle en función de, va a ir este símbolo de omega, me parece que es, pero funciona como la F. Tenemos igual precio del bien X, tecnología, precio de los insumos y clima y condiciones climatológicas. Esto es cuando todos estos factores varían. Y esto es cuando solo varía el precio. Entonces vamos a ir haciendo el ejercicio 2.12, que creo que es el primero. Sí, este es el 11. Es el 12 de la oferta X, 20 PX. Aquí también nos vuelve a recalcar que PX está en dólares. Obtenga A, la tabla de la oferta del productor, B, curva, y las demás son para nada. Entonces, vamos a ir haciendo la tablita. Como nos da una función, tenemos que hacer es reemplazar. Aquí, a ver, ¿de cuánto lo vamos a hacer? Creo que son 6 igual, ¿no? 2, 4, 6, 0. Este lo vamos a hacer de 6, esta 5, igual que el anterior. 4, 3, 2, 1 y 0. Y aquí ya lo vamos a ir poniendo una vez. Y 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Cuánto nos da el primer resultado? 20 por 6. 120. 120. 20 por 5. 100. 20 por 4. 80. 60. 60. 60. 40. 20. Y 0. Vamos haciendo también 120. 100. 80. 60. 40 y 20.
Ya. 40, 40 y 20. Y vamos a graficar. Cuando el precio es 6, la cantidad es 120. Entonces por aquí, ahí no me sale. Rojo. Precio es 6, cantidad 120, menos por aquí. Cuando es 5, la cantidad es 100, más o menos por aquí. 480, 360, 240, ahí me fui medio a un lado. 240 y 120. Ahí más o menos al tanteo. Bueno, entonces mueven. Ustedes en su cuaderno lo van a hacer bien. Por si acaso les ha dado algún práctico para que hagan o nada todavía. Pura teoría, últimamente no está aplicando, licenciado. Solo teoría. ¿Esto lo vieron en Introducción a la Economía? Por si acaso. En mi caso, yo no. ¿No? ¿Alguien más? No, tampoco Pura yo. teoría seguro también. ¿Tampoco? Ya. Sí, solo teoría. Solo Solo teoría, ¿no? teoría. Ya, yo tengo por aquí unos ejercicios, si quieren, para practicar. La verdad no sé muy bien cómo, si el licenciado les irá a dar prácticos o no. Pero de todos modos yo les voy a dar unos ejercicios para que practiquen, ¿ya? Para que se vayan familiarizando con estos ejercicios. ¿Ya? Pero veamos el ejercicio 2.13. Ah, falta. A ver, ¿qué cosas se han mantenido constantes en la función de oferta dada? A ver. Aquí cuando el precio es de 6, la cantidad que tenemos, bueno, que deberíamos de ofertar es 120, ¿ya? Al igual que aquí, cuando el precio es de 5, deberíamos de ofertar 120, 120 ¿qué? 120 productos, no sé si estoy vendiendo mochilas y las vendo a $5, tengo que, para poder venderlas todas, tendría que producir 100 mochilas. Si las quiero vender a 4, entonces debería de hacer 80 mochilas. Pero aquí vamos a ver qué nos dice el texto. Ya. Los elementos que se mantienen constantes al definir una tabla de oferta del productor y trazar la curva de oferta son la tecnología en la producción del satisfactor. Los precios de los insumos necesarios para producir este satisfactor y características de la naturaleza en caso de que X sea un producto agrícola. Aquí no define qué tipo de producto es, ¿no? Viene con ser, no dice. Pero se está basando, a ver, no. Los costos de producción, capítulo 6 y 8, así como el tipo de organización, el mercado, tan. Ya. De momento omitan esto, ¿ya? A ver, en el inciso D. Cualquier precio superior a 0 hará que el productor coloque al mercado la cantidad del producto X. Ahí ya.
Ah, me faltó el punto cero. Punto cero. Ya. Entonces, para yo poder comenzar a vender el producto, tengo que vender arriba de cero, ¿ya? Mi producto tiene que ir, tengo que comenzar desde $1, $2, $3. En este caso es arriba de cero. Hay otras gráficas que nos van a salir, por ejemplo, aquí, digamos, la línea. Y esto nos va a indicar que el producto tenemos que venderlo de 5 para arriba, ¿ya? Entonces, aquí, ¿cuál es el precio mínimo que debe ofrecerse a este productor a fin de inducirlo al mercado? Tiene que ser una cantidad mayor a cero. Con base en la tabla de la oferta del productor, el satisfactor X, en la tabla 2.15 trace la curva de oferta. ¿En qué difiere esta curva de oferta con el problema 2.2? Aquí la tengo esa curva. Esta es el 2.13, ¿no? 2.14. Esta no, creo que es esta. Ya. Por aquí. Y vamos a ver esto. En el ejercicio 2.13 también nos da ya la tabla hecha. Ya nosotros no tenemos que calcular nada. Simplemente nos está pidiendo graficar. Ya tenemos los puntos. Nos sale esta curva. ¿Ya? La curva puede salir así, curviadita, puede salir recta, pero siempre siempre o curva o recta. No puede ir toda así, no sé, ondulada. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia que ven entre esta gráfica y esta de aquí? Aparte de la forma. ¿Qué ven de diferente? ¿Cómo? ¿Será que podías repetir la pregunta, no? ¿En qué se diferencian estas dos tablas? Aparte de la forma, que una es recta y la otra es curveada. Que en el 2.13 nos dice que podemos, o sea, invertir, o no sé cómo dijiste, pero arriba de 1, digamos, y en la otra dice que es arriba de 0. Sí, ¿Eso? eso es. Aquí ya yo puedo comenzar a vender arriba de $1, porque esto está expresado en dólares. Mi producto yo tengo que venderlo de $1 para arriba. ¿Ya? Si lo vendo a $2, tendría que hacer una cantidad de 20 productos. Si lo vendo a $3, tendría que hacer 30. Si vendo a 4, tengo que hacer menos de 40, creo que es 42 en la tabla, según la tabla. Eso es lo que nos indica la tabla de oferta. ¿A qué precio y qué cantidad tengo que producir o tengo que ofertar? Porque eso es lo que hace, ofertar. Entonces, ¿en qué se diferencia? Y graficar. Vamos al ejercicio 2.14. Este es un poquito más largo. La tabla 2.16 muestra dos tablas de la oferta de un productor del satisfactor X. La primera, QSX, es la misma que la del problema 2.13. Entonces, ya la tabla nos la está dando. Vamos a quitar esto. Nos la está dando. Nos está dando primero esta. ¿Ya? Esta parte es lo que ya habíamos hecho anteriormente. La segunda es el resultado de un aumento en el precio de los insumos necesarios para producir el satisfactor X. Todo lo demás permanece constante. Esta es una nueva, esta va a ser un nuevo resultado. Esta de aquí, en la que está con amarillo, es cuando utilizamos esta fórmula. Y la que está con rojo es el resultado de cuando utilizamos la otra.
Entonces son dos curvas diferentes. Las hacemos así porque el precio va a ser el mismo porque en los precios es en lo que nos basamos para hacer los puntos. En los precios ustedes pueden ponerle cualquier cantidad. Puede ser del 1 al 6, pueden poner números pares, números impares. Eso es indiferente, ¿ya? Con tal de que de que encuentren el punto mínimo, ¿ya? Por eso se hace desde 1 o desde 0. Pero les puede dar ejercicios de números más altos. Va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces ya sabemos cuál fórmula es para cuál es para la otra. Grafique los puntos de las dos tablas de la oferta en el mismo sistema de ejes y obtenga las dos curvas de oferta. Nos está pidiendo que hagamos la gráfica de esto y la gráfica de esto. Entonces este es 2.14. Esta sería su gráfica, uniendo los dos puntos. Esta de aquí sería la curva de la oferta cuando el aumento de los precios se mantiene constante, cuando no hay aumento en el precio de los insumos, ¿ya? Y esta curva es cuando sube el precio de los insumos. De los insumos son las cosas que ocupamos para producir algo. Por ejemplo, el ejemplo de la mochila, ¿no? Si yo hago mochilas y sube el precio de la tela, sube el precio de los cierres, entonces la curva de mi oferta va a ser diferente. Ya no va a ser la misma a como si se mantenieran los precios estables. Entonces ya, el inciso A sería graficar. ¿Qué ocurriría si el precio de X aumentase de $3 a 2, a 5 antes del desplazamiento de la oferta? Aquí nos dice, si aumenta la oferta de $3 a 5, ¿qué pasa? Entonces, veamos, vamos a partir de la pantalla. Aquí. Si de $3 aumenta a 5. Este es el precio no original. Le voy a sacar. Vamos a desagrupar. Y este lo vamos a duplicar. Aquí estaría el precio, ¿no? De 3. Pero nos dice que va a aumentar a 5. Entonces, simplemente aquí en la tabla podemos ver, ¿no? Si sube a 4 y si sube a 5. Entonces, este sería el nuevo dato del punto que nos está pidiendo aquí. Pero nos lo está pidiendo en la gráfica de la oferta antes de que aumente el precio. Entonces, si antes estaba aquí, ¿no? En 3, la cantidad de oferta tenía que ser de 30, pero ahora que va a subir a $5, la cantidad de 40. Ese es el desplazamiento que hay en la curva de oferta, ¿ya? Si sube el precio, sube la cantidad. Si baja el precio, baja la cantidad. ¿Ya? Ahora, el inciso D. ¿Qué ocurre si al mismo tiempo que disminuye la oferta de X, el precio de X sube de 3 a 5? Ya, aquí no dice, pero se refiere a qué pasa cuando cambia. Cuando $3 sube a 5, hay un aumento en el precio de los insumos. Si antes costaba $3, necesitábamos producir una cantidad de 10. Ahora que va a subir a 5, esto está un poco más arriba, tiene que haber una cantidad ofertada de 20. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Es simplemente un desplazamiento en los puntos.
¿Se entiende? Hola. De mi parte, sí. ¿Sí? ¿Y los demás qué dicen? Sí, sí, se entiende. Ya. Vamos al siguiente ejercicio. 2.15. Suponga que como resultado de una mejora tecnológica, la función de oferta del producto se vuelve y nos da la función en contraposición de otra función, que es la del ejemplo 7. Esa está en el libro, la pueden ver. Pero si nos está dando la función de ambas, es porque quiere que calculemos los puntos de ambas funciones. Entonces, en la A, obtenga la nueva tabla de la oferta de este productor. Vamos a ir haciendo la tabla. ¿Ya? Entonces, por un lado vamos a poner la función, la primera función que nos da, que es esta, y solo vamos a reemplazar el precio cantidad X. Aquí le poniendo 6, aquí le podemos poner un 4, un 2, aquí vamos a ponerle 0. Lo mismo en esta. Aquí nos da menos 40 más 20, X. Aquí igual, 6, 4, 2 y 0. Y 0. La vamos a poner también aquí en la tabla. Ya. Eso lo vamos a poner después. A ver, ¿y cuánto daría? Menos 10 más 20 por 6. 101. ¿Tienen calculadora a mano? $110, creo. ¿Cuánto da? 110. El siguiente, 70. 80 menos 10. 40 menos 10, 30. 20 menos 10, 10. Aquí igual. 120 menos 40. 120 menos 40. 80. 80 menos 40. 40. 40 menos 40, 0. Aquí, 0, no. No, sería menos 40, ¿no? Pero, entonces, omitámoslo. Creo que en el libro había otros puntos que nos pusieron. El 2.14 nos daba 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, no, es el 2.15. Ah, no. 6, 4, 2 y 5. Ahí ya, por razón. Entonces aquí en vez de 1 vamos a ponerle 5. Y aquí le vamos a poner el 5. Aquí sería 90. Y aquí sería 60. 60. A ver. Bien, 6, 80, 110. 40 y 70. Está bien. 0 y 30 también está bien. Y 60 y 0. Ay, este está mal. Y sería 0. ¿O no?
Ya, perdón, se fue mi internet. ¿Cuántas curvas tenemos que hacer en este ejercicio? Vean a ver la tablita, ¿qué nos indica? ¿Mm? ¿Qué nos indica la tablita? ¿Cuántas curvas hay que hacer? Nos están dando dos funciones, tenemos que hacer dos curvas. Entonces vamos a ir haciendo donde el precio ya, perdón, se me fue el internet por un momento. Vamos haciendo la otra tabla. Cuando vale 6, 111, vamos a entrar aquí, 470, 2, y 0, no, 230, 35, 60. 110, 70, 30, 6, 10, 470, 230, 5, 0. No, no tiene que salir así. 470,
cero, 230. Bueno, hagámoslo nomás con este tabla. ¿Qué nos dice la pregunta? En un sistema de ejes, cruza las curvas de la oferta del productor antes y después de la mejora tecnológica. Esto sería esta curva de aquí, esta, representaría la oferta antes de que hubiera un incremento en tecnología, ¿no? Antes y después de la mejora tecnológica. Antes de que se mejore el área tecnológica, esta era la oferta. Pero ahora con ese cambio, la oferta va a ser representada por esta otra línea de aquí. Entonces, ¿qué tipo de cambio estamos viendo aquí? Se está desplazando la línea, ¿no? De aquí está como descendiendo, ¿no? Se va hacia abajo. Entonces, en el inciso, ¿qué nos dice exactamente? Antes de aumentar la curva de oferta, desplazamiento descendente, el productor ofreció para la venta 40 unidades de X al precio de $4. Antes, ¿no? Antes el precio era 4 y ofrecía 40. Después de la mejora, el productor está dispuesto a ofrecer 70 unidades al mismo tiempo por el precio de $4. Con la mejora, va a ofrecer una cantidad de 70 unidades. No especifica qué. Entonces, eso es la interpretación. Antes ofrecía 40 y ahora va a ofrecer 70. Simplemente es eso, ¿ya? Un objetivo, salió mal la gráfica. Vamos a hacer el siguiente. Ahora vamos a entrar en el libro. Este ejercicio, en la demanda hay un ejercicio similar a este. Tenemos que hacer la curva del productor 1, la curva del productor 2 y después la curva del productor 3. De estas tres curvas, sumamos estas cantidades y el resultado lo juntamos con el punto que corresponde. En este caso, hacemos 22 más 42 más 53, 116, 120, 117 aproximadamente. Y con el precio de $6 vamos a ir trazando los puntos, así con el 5, con el 4, tal. Y la función nos dice que la demanda, perdón, que la oferta es igual a la oferta de la persona 1, la oferta más la oferta, ¿ya? Es simplemente eso, esta curva de la oferta entre la suma horizontal de las curvas de oferta de tres factores. Simplemente es graficar y sumar. Equilibrio. En el mercado satisfactor X hay 10.000 individuos idénticos, cada uno con una función de demanda definida, que nos da la función, del problema 2.3, y 1.000 productores idénticos del satisfactor X, cada uno con una función dada de, y nos da otra función. Vea el problema 2.2. Entonces, esta vez ya nos está dando gráficos
tabla. Los hemos resuelto 3 y esta es la oferta. Entonces, ¿qué nos dice? Encuentre la función de demanda de mercado y la función de oferta del mercado para el satisfactor X. Nos está pidiendo una función. Para hacer la función de demanda del mercado, la D, que antes estaba representada con una D minúscula, pasa a una D mayúscula. Eso significa demanda de mercado, ¿ya? Al igual que aquí, pasa mayúscula, oferta de mercado. Y cuando nos está dando esta fórmula ya, esta función, la vamos a llevar aquí. Y como nos dice también que hay 10.000 idénticos, es decir, que consumen lo mismo, entonces vamos a multiplicarlo, esos 10.000, por la función que ya nos dio el enunciado. Y eso nos daría 120.000 menos de X. ¿Cuánto? Por las demás 5.000 casi constantes, es decir, tecnología, y el climatológico de constante cambiar es el precio. Aquí lo mismo, o en el ejercicio nos decía que hay 1.000 idénticos, esos 1.000 vamos a multiplicar por la función que también nos dio. Entonces nos quedaría que la función sería 20.000 X. Entonces, en base a esas funciones es que vamos a hacer la tabla. Tenemos la función, la primera. Tiene S, es D. Está bien. Ya. Vamos reemplazando. Ahora vamos a ver qué datos nos da el 6 al 0. Vamos a hacer los mismos. El 6, 5, 2, 3, 2, 1 y 0. ¿Me ayudan con las respuestas? ¿Qué sería aquí? 120.000 menos 20.000 por 6. ¿Cuánto nos da? 20.000 por 6 nos da 220. 120.000. Sería 0. Aquí sería 20.000. Aquí nos daría 40.000, 3, y nos daría 60.000, imagino que nos da 80.000, y nos daría 100.000, y aquí nos daría 123. Vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a reemplazar la P de X por los puntos 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 0. Aquí 20.000 por 6, ¿cuánto nos daría? 20.000 por 5,
dar 100.000 por 4, 80.000. Y aquí va disminuyendo, ¿no? 60.000, 40.000, 20.000 y 0. ¿Sí? De 20 hasta 120 y 120 hasta 20. Bueno, ya está la tabla, ya están los cálculos. ¿Qué más nos pide? La función de la demanda ya está. Estas son las funciones. Función de la demanda, listo. Función de la oferta, listo. Encuentra la tabla de demanda de mercado, listo. Y la tabla de la oferta de mercado, listo. Y con ellas obtenga el precio, el equilibrio y la cantidad del equilibrio. El precio del equilibrio y la cantidad lo podemos ver directamente en la tabla o también cuando graficamos. En este caso, el equilibrio es de 60.000. No es más ni menos, ambos son iguales. ¿Sí? Esa es la cantidad que se debería ofrecer y el precio al que se debería vender para poder satisfacer la demanda que existe en este caso. Si en vez de venderlo a $3, lo vendemos a 4, hay sobra, ¿no? Hay una sobra que eso no se va a vender, que es lo que es como dice aquí en el libro, que es el excedente, el sobrante, perdón, es la escasez. Entonces, este sería el punto de equilibrio. Ya realizando la gráfica, tenemos la curva de oferta y la curva de la demanda. Sigue, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en un sistema de ejes, trazo la curva de demanda del mercado y la curva de la oferta del mercado para el satisfactor X indica el punto de equilibrio. Esto ya está. Y obtenga matemáticamente el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Para obtener el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio se debe de igualar, ¿ya? La curva de la demanda y la curva de la oferta. Las dos funciones. Sí, ¿ya? Entonces, a ver. Aquí vamos a poner que 120.000 menos 20.000 P de X es igual a 20.000 P de X.
Aquí dejamos 120.000. Sería igual a 20.000 P de X más 20.000 P de X. X más 120.000 sería igual a 40.000, ¿no? P de X. Y si hacemos la respectiva división, 120.000 dividido entre 40.000 nos da 3. Ese sería el precio. Aquí ya están igualadas y lo que nos dé lo podemos reemplazar en ambas funciones. Aquí este 3 lo vamos a reemplazar en la ecuación de la demanda y también le reemplazamos en la ecuación de la oferta. En ambos casos nos da 60.000, que son las unidades de X. Y es eso. ¿Ya? Decir esto es lo mismo que hacer la gráfica. Nos dice lo mismo. Que 60.000 es el precio del equilibrio. Tenemos, el precio del equilibrio lo tenemos en la gráfica, lo tenemos en la tabla y también lo tenemos al hacerlo matemáticamente. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? ¿Entendieron esto, chicos? Sí, no, creo que está fácil, ¿no? Fácil de entender. ¿Qué dicen? Sí, sí, está fácil, es entendible. Entendible, ¿no? Veamos. Y aquí nos explica, la condición de equilibrio del problema es estable porque es estable por lo siguiente. A precios superiores al precio del equilibrio, la cantidad ofrecida excede la cantidad demandada. ¿Qué significa esto? Vamos a ver la tabla, la gráfica. A precios superiores al precio del equilibrio, la cantidad ofrecida excede la cantidad demandada. Si yo le subo el precio, o sea, si yo subo el precio, en vez de que sea $3, si lo quiero vender a 4, a 5 o a 6, puedo hacerlo, ¿ya? Va a quedar aquí más o menos. Sería, más o menos quedaría aquí o aquí. Y esto va a exceder la cantidad demandada. La cantidad demandada yo lo puedo vender tranquilamente, ¿no? Se produce un excedente y el precio baja hacia el nivel de equilibrio. A precios inferiores al nivel del equilibrio, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Si yo le bajo el precio, en vez de 3, lo quiero vender a
Mm, ay, Creo que no se ¿qué? escucha, se corta el... Perdón, es que por rato se corta el audio. Ya, estos ejercicios léanlos con calma en su casa. Traten de interpretar, de analizar qué es lo que les dice, ¿ya? A partir de aquí, ya todo lo que van a ver son tablas y gráficas. Si la tabla de demanda del mercado y la tabla de oferta del mercado del satisfactor Y son las que muestran en la tabla, el equilibrio del satisfactor será estable, inestable o metaestable. ¿Por qué? ¿Ya? Eso para que lo vean, para que lo analicen en casa, ¿ya? Ya son los últimos 3 ejercicios. La tabla ya se las da, las gráficas se las da. Ustedes tienen que ver si es estable o es inestable. ¿Ya? Si conviene, si no conviene. Eso sería todo por hoy, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? no sabes, ¿no? Si el licenciado va a dar prácticos así, tipo... No, pero ya, para que si les da práctico podamos ir haciendo los prácticos. Ya está bien, gracias. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren practicar, yo tengo algunos ejercicios. Ya depende de ustedes si quieren, ¿no? Yo se los puedo pasar. ¿Qué dicen? Sí, estaría bien para que practiquemos por el grupo, lo podría, si lo pudiera pasar. O se la paso a la encargada del grupo. Yo no estoy una pizarra como en la pizarra, ya se los soy como un PDF. Yo creo que la otra semana más seguro. Entonces, la siguiente semana